Peronismo, tema complejo, sí los hay, por eso tenemos a uno de los mejores para analizar esta cuestión. Un peronólogo pidió Nicolás Balinotti, que está del otro lado. Bueno, lo tenemos. Ignacio Clopet es abogado, historiador, autor de Perón íntimo, los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte, mitos y verdades de su nacimiento, Perón en Roma, cartas inéditas, amores y política. Bueno, un tipo que sabe y muchísimo y está del otro lado. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Diego Zucaleja te saluda. ¿Cómo estás? Diego, querido, y Nicolás, a los dos, un saludo. Me estás presentando como si fuera un hombre importante y soy un hombre cualunque, como decía Perón. Soy un hombre cualquiera. No se haga el humilde, no se haga el humilde, que es un tipo que sabe mucho de este movimiento tan... ¿Cómo se explica? ¿Cómo definimos hoy por hoy qué es ser peronista o no? Porque además se pone en tela de juicio si Alberto lo es. ¿Qué significa ser peronista? Ser peronista significa, para no quedar mal ni con uno ni con otro. Claro, porque es muy difícil hablar hoy sobre esto cuando se dicen peronistas y no lo son, cuando lo giran a Perón y lo ignoran, cuando utilizan lo que les conviene y lo otro lo esconden abajo de la alfombra. Ser peronista significa tener lo que se llama la justicia social. Es una cosa clave en el peronismo. La justicia social implica trabajo digno, condiciones dignas de trabajo, condiciones dignas de convivencia mutua, el no odio, el no enfrentamiento, el no miedo, el ser fiable. O sea, el peronista es... ¿Quedan peronistas entonces? Yo creo que quedan muchos peronistas. Lo que pasa es que no están visibles, o si tienen visibilidad tienen un eclipse. La verdad es que el movimiento que funda Perón, que muy bien vos decís que cumple 75 años mañana, que dice el peronismo el 17 de octubre, yo creo que no nació el 17 de octubre, yo creo que la concepción del peronismo nace en Perón antes que el 17 de octubre, nace cuando se hace cargo del Departamento Nacional de Trabajo, en agosto del año 43, donde ya Perón ahí tenía esbozado, tenía ya lanzado un proyecto de lograr el poder por las urnas, obviamente, valiéndose en ese momento del golpe militar del 43, que había puesto fin a la famosa década infame y a todo lo que era la mentira de los votos fraudulentos y de lo que significaba en ese momento la democracia, que estaba tan degradada. En ese aspecto, Perón tenía muy en claro, ya en esa época, en el año 43, que él iba a ocupar o que iba a buscar lo que se llama la conquista del poder. Y él, ni lerdo ni perezoso, eligió el Departamento Nacional de Trabajo, que era un sello de goma. Ese Departamento Nacional de Trabajo no le había dado trabajo a nadie en la Argentina, sino que seguramente estaba ocupado por directores que les daban un cargo honorífico para que cobraran un sueldo del Estado, ¿me entendés? Pero la verdad es que no había en ese momento trabajo para dar. Al contrario, lo que hace Perón, empieza a tejer. Perón tiene 4 patas en la Secretaría de Trabajo. Una pata militar, que es mercante, que está junto a él siempre, y el Fernando de Estrada, que era el secretario de él. Hay una pata de académicos como Bramuglia y otros, de Staforini y otros más. Hay una pata luego de políticos como Figuerola y otros más, y hay una pata sindical, que es donde Perón se apoya precisamente para darle forma y para mantener esas reuniones que eran inacabables con el movimiento obrero. O sea que Perón sabía perfectamente que para conquistar el poder, él ya tenía una idea concebida de lo que era la sensibilidad social y de lo que era la injusticia que había en la Argentina de la oligarquía y en la Argentina liberal. Porque él lo había vivido en carne propia desde cuando era niño. Entonces para él era como una asignatura pendiente. Y Ignacio, Nicolás Balinotti te saluda, ¿qué tal? Nicolás, ¿cómo estás? Bien, a ver, trasladando un poco los orígenes a lo contemporáneo, ¿no? Y sí, apelo también a Hugo Moyano, que muchas veces se jacta de tener el peronómetro, ¿no? Con el peronómetro en mano, a ver, ¿quiénes califican o no como peronistas? Porque Nicolás,
podemos decir que en la misma bolsa entonces puede estar Cristina Kirchner con Francisco de Narváez. A ver, Nicolás, el peronismo es un movimiento que ha oscilado desde los puntos más moderados hasta los distintos extremos. Estamos de acuerdo con eso. Perón, en vano decía que todos eran peronistas. Y él, obviamente, claro, él decía que todos eran peronistas. La mayoría eran peronistas. Porque el peronismo se funda en la doctrina social cristiana, ¿no es cierto?, en las bienaventuranzas. Lo que hace Perón le da con un carácter o una función política a los principios cristianos de la doctrina social. Eso es la genialidad de Perón, y por eso el peronismo perdura hoy como un movimiento político después de 46 años de su fallecimiento. Ahora bien, Nicolás, te voy a contestar. Yo no soy Moyano ni hago peronología. Yo no puedo decir quién es más peronista que otro. Yo creo que el tema de los contrastes, jugar con los contrastes. Hay un famoso libro de Romano Guardini que se llama Los Contrastes, que es uno de los libros de cabecera del Papa Francisco. El contraste te ayuda a darte cuenta quién es y quién no es. O sea, el hombre es dueño de sus acciones y de sus circunstancias. Bien, por las acciones podemos darnos cuenta, por el contraste de sus acciones, quiénes efectivamente adhieren a la doctrina de Perón y quiénes no. Y eso me parece que es fácil hacer sin dar nombres, porque a mí me resultaría antipático decir quién es más peronista que otro, porque yo no soy quien para decirlo. Yo soy un investigador, soy historiador, no hago política, soy un analista, si vos querés, de hechos históricos y políticos, pero no me corresponde a mí decir, está bien, vos nombraste a Cristina y a Narváez. Bueno, vos te habrás dado cuenta que también Alberto Fernández, cuando se fue al gobierno de Néstor y de Cristina, habló peste de Cristina hasta que lo consagraron candidato a presidente unos meses antes de las PASO. No, y de hecho incluso como presidente se definió como socialdemócrata, algo que sí, nos gustó, y reivindica mucho la figura de Alfonsín, algo que tampoco gustó mucho en el seno del gobierno, si quiere el seno más peronista, si es que lo hay. Ignacio, el otro día escuchaba a Asís, que decía que junto con el peronismo nace el antiperonismo, ¿no? A propósito de esto de los contrastes que vos hablás, ¿es así o el antiperonismo, aunque no se haya llamado así, porque la figura de este movimiento todavía no existía, es previo? No, el anti es previo, porque la oligarquía y los que mandaban tenían sometidos al pueblo a unas grandes injusticias desde el comienzo de la argentinidad. O sea, lo que hizo Perón fue interpretar la injusticia social. Cuando tenía 5 años, Perón le recriminaba a sus padres por qué los peones no comían en la misma mesa que ellos. Tenía 5 años Perón en ese momento. No es el Perón del año 46. Perón en 1920 estuvo en la escuela de suboficiales y él comía con los suboficiales y no iba al casino de oficiales. Perón veía las injusticias de cómo vivían los suboficiales. Perón creaba clubes deportivos precisamente para los chicos de la calle, como creó un club deportivo en Flores en 1920, para los chicos que vivían en la calle, para que tuvieran dignidad y pudieran tener igualdad social y dignidad en lo que era el ejercicio del deporte, que no tiene discriminaciones. O sea, la realidad es que el antiperonismo existe desde que hay injusticia social en la Argentina. Lo que hizo Perón fue darle dignidad al pueblo, y eso le dio, si vos querés, una representatividad política para que los antis se enfrentaran a Perón, pero ya desde antes de Perón existían los antis, eran los que vivían muy bien, y había muy pocos que no tenían acceso a la educación, a la salud, a la dignidad, a las vacaciones, etcétera, etcétera. Por eso el famoso estatuto del Perón, el famoso estatuto de Perón del 13 de octubre del 44, Perón lo crea precisamente para darle condiciones dignas a los trabajadores rurales, que eran esclavos. O sea que el antiperonismo, o el si vos querés, lo que es ser antipueblo, existió hace mucho tiempo en la Argentina. Ignacio, ¿a quién ves hoy como jefe del peronismo? O jefa, ¿no? Yo creo que no sé si hoy hay un jefe o hay una jefa. Lo que hay es un sentir, hay una doctrina que se mantiene incólume, y veremos si los que están hoy gobernando el país se ponen a la altura de las circunstancias y se abrazan a la doctrina de Perón.
que es la que le va a dar éxito, porque Perón, si algo hizo previamente a asumir como presidente, que ahí está, es lo que yo llamo el protoperonismo, fue hacer un ensayo desde la Secretaría de Trabajo, cuando creó el Consejo Nacional de Posguerra, cuando empezó a elaborar toda la tarea de la reforma de los trabajadores, cuando empezó a preocuparse de los planes quinquenales. O sea, si el gobierno adopta la doctrina y el ensayo de ese primer peronismo, que fueron los famosos planes quinquenales, yo creo que el jefe del peronismo perfectamente podría ser distintas figuras de gobierno, hasta el mismo presidente. Por más que el presidente de la República, digámoslo claro también, unos días antes de asumir las elecciones, eso te quería contar, fue a la calle Azopardo, se reunió con todo el movimiento sindical, ¿y qué confesó ese día Alberto Fernández? Que era la primera vez en su vida que entraba a la calle Azopardo. O sea, cuando el sindicalismo, la columna vertebral del movimiento, Alberto Fernández confesaba que era la primera vez que entraba en sus 60 años que tiene. Y por eso se condice con Alfonsín, se condice con la socialdemocracia y con otras actitudes muy progresistas que van en contra de la doctrina de Perón y de la doctrina de Evita. Pienso que mañana, en el mismo salón de la CGT, ahí en el Salón Felipe Vallese, posiblemente Alberto Fernández sea ungido como nuevo presidente o haya un operativo clamor para que asuma como presidente del PJ en reemplazo de José Luis Gioja. Es probable que eso suceda, lo que pasa es que hoy el PJ no representa al peronismo. No hay una gran representatividad del PJ de los que son peronistas. Hay muchos peronistas. En la foto, digamos. Hay muchos peronistas. A ver, se llama hoy Partido Justicialista, es un gran sello y que da el local en la calle Mateu, mañana lo consagrarán en Felipe Vallese, pero la realidad es que hay muchos peronistas que están afuera de eso y que están creando otros. Es una cáscara vacía, como decía Moyano. Y en realidad es una cáscara, están utilizando, si vos querés, la estructura partidaria, pero en el fondo no sé cuán fieles son a las 20 verdades del justicialismo. Si vos lees las 20 verdades del justicialismo, las 20 verdades peronistas, y haces el contraste con lo que pasa en la Argentina, ahí nos daremos cuenta quiénes son realmente peronistas y quiénes no. Las 20 verdades son una especie de los 20 mandamientos del peronismo, que son tan taxativos y claros. Sí. Pensando en esos 20 mandamientos, ¿no? Y pensando en la situación actual del radicalismo, de la decadencia, un partido centenario que jamás se pensó que iba a tener, no sé si el final, pero da la sensación que se ha degradado muchísimo y que no sabemos si va a volver a estar en una posición como la que tuvo históricamente. ¿Podemos pensar lo mismo para el peronismo? Un poco porque, el tiempo es otro, digamos, es difícil pensar que se lleven adelante políticas que se llevan adelante en el 45 cuando el mundo ha cambiado tanto, digamos. A veces nos toca hablar o discutir con Nicolás, con algunos sindicalistas, y nos da una cosa muy romántica, ¿no? De lo que hablan y lo que dicen y lo que pretenden respecto de una realidad que es muy, muy distinta. Por un lado eso, y por otro lado, te pregunto también si podemos pensar en el final del peronismo teniendo en cuenta la decadencia propia de este partido que no ha dado muchas respuestas a muchas de las necesidades de la gente. Basta con ver lo que está pasando ahora en la pandemia, basta ver con salir a la provincia de Buenos Aires y ver en qué estado se encuentra en muchos lugares. Y por esta pelea interna y esto que no se sabe muy bien qué es, y esta cáscara vacía de la que se habla, ¿se puede pensar que en algún momento el peronismo puede dejar de existir tal y como lo conocemos? A ver, te respondo por partes. Es cierto que no se puede, las políticas del año 46 no son las mismas del 2020, estamos absolutamente de acuerdo. Pero hay principios que son eternos, hay valores que son eternos, sin caer en el romanticismo, sin caer en la nostalgia, sin caer en los símbolos, si vos querés. Despojémonos de los símbolos y vamos a la esencia, vamos a la doctrina y vamos a los valores. Perón ha anunciado lo que está pasando en el mundo, lo anunció él en el año 73, el tema del medio ambiente, el tema del control de la natalidad. Sí. O sea, Perón tuvo una mirada visionaria como para que el peronismo se actualice y no se modernice. Sin duda. Que es distinto. Una cosa es actualizarte y otra cosa es modernizarte. Una cosa es actualizar la idea y otra cosa es modernizar la idea, es hacerla progresista la idea. El problema que hay es que el progresismo ha avanzado de tal manera donde los peronistas quedan como
fuera de caja, ¿me entendés? O sea, están como desacomodados y no encuentran un espacio donde poder expresar libremente la doctrina actualizada de Perón. Ahora, si el Partido Justicialista como sello va a desaparecer, y bueno, es probable que sí, porque ha tenido tantas... A ver, el que ganó las elecciones no fue el Partido Justicialista, ¿no es cierto? Tiene Claro. otro nombre el partido que ganó el gobierno en las elecciones el 10 de diciembre pasado. La realidad es que el Partido Justicialista es una estructura, pero esto fue otro frente el que ganó las elecciones. Y hay muchos otros movimientos o partidos que no se llaman Partido Justicialista y representan un poco la doctrina de Perón. Yo creo que el peronismo no va a desaparecer. Lo que puede desaparecer es la estructura del PJ, que se llamará de otra manera. De hecho, hoy ganó un partido que no se llama Partido Justicialista. La realidad es que el Partido Justicialista no tiene una gran representatividad ni peso específico en la política nacional. Ahora, las ideas del Perón y las ideas del peronismo... Ignacio, ¿y quién representa mejor hoy esas ideas? Porque, digo, es tan variado el abanico que digo, es un poquito de cada uno, pero ¿a quién ves hoy que tiene la agenda más peronista, por decirlo de alguna manera? Guillermo Moreno podría ser. Bueno, Moreno es un hombre que tiene una gran lealtad y una gran fidelidad a las ideas de Perón. Y es uno de los hombres, con todas las críticas que se le podrán hacer, que yo no las suscribo, porque a mí me parece una persona honesta, a pesar del estilo, tiene un estilo por ahí un poco más confrontativo. Moreno es un hombre que habla en nombre de Perón y reivindica la figura de Perón y actualiza la doctrina de Perón, cosa que no es un dato menor, y por eso está fuera del gobierno, digamos la verdad, él está fuera del gobierno. Toda una definición, me parece un gran cierre. Ignacio, no tenemos más tiempo, es interesantísimo charlar con vos, pero bueno, el cierre es perfecto, precisamente por seguir los lineamientos de Juan Domingo Perón, Guillermo Moreno está fuera del gobierno. Y muchos otros. Ignacio, un placer. Otros. Diego, Nicolás, muchas gracias por haberme llamado. Estoy a disposición de ustedes. Mañana sale una nota mía en Clarín y el lunes sale una nota en Infobae, donde recuerdo el matrimonio de Perón y Evita, que se cumple en 75 años también. Excelente, ¿ves que ese es el tipo que más sabe de Perón? Te mandamos un abrazo. Gracias, Nicolás, gracias, Diego. Buen día. Que se cargo.